Iniciamos entonces por el concepto de ecología. La ecología es una rama de la biología y a su vez se subdivide en otras ciencias para el estudio de los diferentes aspectos de una población. Entonces podemos definir a la ecología como la ciencia que estudia a todos los seres vivos en relación con su hábitat. Algunas de las subdivisiones son autoecología y cinecología. Vamos a ver qué es lo que realiza la cinecología. En un ecosistema hay diferentes poblaciones. Esas poblaciones son de diferentes especies. Entonces, lo que estudia la cinecología es precisamente las relaciones entre las especies de un mismo grupo y un mismo ambiente. Su objeto de estudio es la comunidad. Por ejemplo, en este esquema ven ustedes animales de la sabana, que es un ecosistema. Entonces, la relación entre los elefantes, las cebras, los leones, las jirafas, sería el objeto de estudio de esta subdivisión, porque juntas todas esas especies forman una comunidad. Es diferente a la autoecología, porque esta estudia solamente las relaciones entre una sola especie y su medio ambiente. En este caso, sería estudiar solamente las relaciones que se dan entre la población de elefantes con su medio. En cuanto a la ecología de poblaciones, estudian la dinámica de una población. Por ejemplo, el número de machos, el número de hembras, de qué sexo hay más individuos, qué edad tienen, etc. En cuanto a la ecología de sistemas, que es otra subdivisión, elabora modelos, sobre todo modelos matemáticos, para precisamente explicar las complejidades de esas relaciones ecológicas. Pueden ser también modelos computacionales. En sí se aplican recursos tecnológicos para explicar precisamente las relaciones ecológicas entre una población. Y la ecología aplicada, que en lo particular es considero una de las más importantes, dado los problemas ambientales que tenemos hoy en día, porque engloba a las acciones que realizamos nosotros como especie, pero encaminadas a proteger y a conservar el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, en la actualidad es una ciencia muy, muy importante porque de su aplicación depende que resolvamos los problemas ecológicos que tenemos actualmente. Bueno, esto nos lleva a la definición de ecosistema, porque ya lo empleamos en los conceptos anteriores. Ecosistema es el conjunto de especies de una área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Es decir, es el conjunto de factores bióticos y abióticos que se encuentran en una área determinada. Y hay diferentes tipos de ecosistemas. Aún no los vemos, pero bueno, en general, solamente para efectos de esta clase, vamos a repasar el concepto de ecosistema debido a que lo mencionamos en las subdivisiones anteriores de la ecología. Ahora, en los ecosistemas mencionamos que son conjuntos de factores bióticos y abióticos, pero ¿qué son los factores bióticos? Bueno, estos son todos los seres vivos que habitan un ecosistema, tanto plantas, animales, peces, bacterias,
y demás organismos que habitan el ecosistema. Y en cuanto a factores abióticos, pues son todos los aspectos físicos y químicos, como por ejemplo el suelo. En el suelo tenemos aspectos químicos como por ejemplo su pH. En el suelo medimos también la humedad. El agua también es un factor abiótico, las rocas porque en ellos encontramos minerales. Y los aspectos climáticos, por ejemplo, también son factores abióticos. Ahora, en un ecosistema encontramos pirámides tróficas, las cuales son la representación gráfica de la clasificación de los factores bióticos, según su función, en el ecosistema. En el esquema vemos que algunos organismos son productores, otros son consumidores. En la base siempre vamos a tener a los productores, es decir, a las plantas. Y en los siguientes niveles a los diferentes tipos de consumidores. Esto es en cuanto al concepto de ecología, algunas subdivisiones y algunos conceptos que involucran esas subdivisiones. Pero vamos a ver qué pasa en cuanto a la dinámica de la población, que también son temas ya vistos. Y vamos a iniciar por definir la población biológica. A esta la definimos como el conjunto de individuos de una misma especie que tienen intercambio genético entre sí a través de la reproducción, comparten un mismo hábitat y esto es en un determinado tiempo. Tenemos, por ejemplo, una población de lobos y una población de leones marinos en un ecosistema. ¿Cuáles son las características de una población? Vamos a repasar algunos conceptos que ya vimos, por ejemplo, densidad de población, que es el número de individuos por área determinada. En este concepto lo podemos ejemplificar. Si nosotros comparamos la población donde ustedes viven y la Ciudad de México, que sería el área geográfica en cuanto a nuestro país, que es la que tiene mayor densidad de individuos por área. La natalidad, que es el número de nacimientos en una población en un periodo de tiempo determinado, de la cual vimos su fórmula, vimos cómo determinarla. La distribución espacial, recuerden que ahí se refiere a a que en una población los organismos están organizados de determinada manera. Pueden estar en forma uniforme, es decir, tanto los recursos se distribuyen de manera homogénea como las condiciones ambientales, y entonces los individuos se organizan de esta misma manera. Un ejemplo de ellos son los pinos en un bosque, ya que se encuentran generalmente a una misma distancia el uno del otro. La otra forma de distribución espacial que encontramos es en forma de agregados. En este caso se forman grupos que son comunes en especies territoriales, como por ejemplo leones, murciélagos o ratones. Esta se presenta cuando las condiciones ambientales son muy diferentes y entonces los recursos varían de una zona a otra. Y la última forma de distribución espacial es al azar.
Esta se presenta generalmente en poblaciones que tienen baja densidad, por ejemplo, los ajolotes, que son una especie endémica de nuestro país y que en este momento están en peligro de extinción. O por ejemplo, los tigres o los jaguares. Otra característica de una población que también vimos, que fue el último tema, fue en cuanto al crecimiento. Este puede ser exponencial o logarítmico. Recuerden que exponencial forma una gráfica en forma de J y el logarítmico una gráfica en forma de S. Ahora también vimos lo que es estructura de población. En esta vamos a repasar tres conceptos importantes, como por ejemplo la tasa de crecimiento poblacional, que es el cambio en el número de individuos de una población en un determinado tiempo. El potencial biótico, que es el crecimiento máximo para una población si es que hay condiciones óptimas, que generalmente no las hay, dado que los ecosistemas están en continuo movimiento y tienen ciertas limitaciones. A esas limitaciones les llamamos resistencia ambiental y frenan el crecimiento de una población, ya sea derivados de factores bióticos, como por ejemplo la competencia entre especies, entre la misma especie o la depredación, o factores abióticos, como por ejemplo una inundación o una sequía. Esto sería en cuanto al repaso del día de hoy.